Mentes Imparables, un espacio para conversar, sin filtros, sin zapatos y con fundamento. Con personas creativas, científicas, disruptivas y curiosas. Personas con mentalidades maravillosas que nos inspiran a ser imparables. Soy Sara Mesa, médica, autora de 4 libros, la creadora de este espacio y de @DRA Sara Mesa. Te invito a que nos sigas en mi canal de YouTube, en Spotify y compartas este episodio para que pueda llegar a más personas. Hola a todos, bienvenidos a Mentes Imparables. Soy Sara Mesa, la creadora de este espacio, y estamos aquí empezando un nuevo ciclo, pues estamos ya en agosto del año 2026, qué locura esto, con menos frecuencia durante el último mes de episodios, ya que yo estaba acompañando a mis hijos en sus vacaciones escolares, múltiples desplazamientos, lo que todos sabemos que ocurre cuando hay 2 meses con 2 niños sueltos en el mundo a los que hay que inventarles qué hacer. Pero volviendo con tantas preguntas, tantos temas interesantes y pronto con nuevos invitados muy chéveres en este espacio. Quiero abrir este ciclo hablando de un tema que ha sido como de los temas más frecuentes recientemente, quizás por mi edad o por el ciclo de vida que yo estoy viviendo, pero también porque se ha vuelto muy de moda hablar de la menopausia y la perimenopausia. Incluso el año pasado hice parte de un congreso que se llama Utera, muy chévere en Bogotá, y este año y el año pasado también de ciclos con la doctora Pilar Restrepo de un taller virtual muy chévere donde hablamos de estos temas. Como yo soy un poquito polifacética, creo que ya se han dado cuenta y me gustan todos los ejes de bienestar. Hay uno en particular por el que me preguntan un montón, ya que pongo recetas, comparto temas de alimentación y es la alimentación y estos cambios hormonales. Chicos, si me están oyendo, antes de que apaguen el podcast, les quiero contar que es súper importante que ustedes también aprendan de estos temas porque sus parejas van a llegar a esta etapa y hay algo que todos debemos entender y es que es una etapa de cambio dura y difícil para las mujeres y que queremos que nos apoyen y entiendan qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Yo tuve un episodio en junio donde perdí toda mi energía vital, me quería literalmente acostar a dormir, eso jamás me pasa, yo soy hiperactivísima. Hablé también en este espacio del burnout, estaba como totalmente contrariada. Me hice un panel de exámenes de sangre recomendado por mis colegas del taller con la doctora Pilar. Este panel salió todo alterado. Entonces decidí repetirlo, pero me demoré un tiempo en repetirlo. Cuando me di cuenta lo que estaba pasando, ya las hormonas no estaban enloquecidas. No sé qué había pasado en el primer estudio, quizás exceso de estrés, falta de sueño, lo de siempre, lo que nos pasa a todas, así hablemos detrás de un micrófono de estos temas, porque una cosa es saber de qué se tratan las situaciones y cómo manejarlas, pero otra diferente es enfrentarlas. El caso es que al final lo que tenía, todos los síntomas que yo estaba viviendo, eran por una deficiencia de vitamina D, a pesar de suplementar con una dosis baja, de hacer deporte al aire libre. Y cuando empecé a suplementar, pues al cabo de unas semanas ya volví a ser yo misma. Entonces, esta historia inicial la quiero contar y compartir primero para que por favor sí se hagan sus exámenes de sangre juiciosos, juiciosas, cada 6 meses, cada año, de acuerdo a lo que los médicos recomienden. Segundo, que consuman los suplementos recomendados, no se los salten y si ya han tenido una deficiencia, estar muy pendientes de cómo están esos niveles. Y tercero, porque aún si hoy vamos a hablar de menopausia y sobre todo vamos a hablar de perimenopausia en esta primera etapa, no todo es menopausia ni perimenopausia. ¿Cómo me pasó a mí? Yo dije, pues muy raro, perimenopausia tan joven, entre comillas, pero puede pasar
resultó que no, que era una deficiencia vitamínica, pero esto me llevó a ahondar en todos estos temas. Entonces, primero que todo, ¿qué significa la perimenopausia? La perimenopausia es la transición antes de la menopausia. Y la menopausia no es que usted ya sea una vieja, horrorosa, mal geniada y sin colágeno en el cuerpo, que es como nos han pintado la menopausia, pero sí es cierto que hay cambios mentales que pueden llevar a mal genio y que también hay cambios físicos que pueden llevar a que nuestro cuerpo empiece a demostrar signos de envejecimiento, pues porque en el mundo estamos, ¿cierto? Lo mismo pasa con los chicos cuando también empiezan a tener caídas hormonales y cuando empiezan a tener menores niveles de testosterona. En algún momento también hablaré de este tema, que es la andropausia, entre comillas. No es algo tan dramático, sus señales hormonales en su cerebro no son tan, o sea, las hormonas que les cambian en estas etapas de transición no son tan dramáticas como lo que pasa con nosotros. Entonces, los libros dicen que una mujer se diagnostica que está en menopausia cuando lleva 12 meses consecutivos sin menstruación. Me perdonarán mis amigas ginecólogas si me equivoco con algo, pero pues igual estoy con un documento guía para poder dar la información adecuada, ¿cierto? Pero no necesariamente, pues vamos a decir, ah, no, pues esperemos 12 meses sin menstruación y después vemos qué hacemos. Acá tuvimos a la doctora Verónica García, que es una ginecóloga experta en estos temas, que nos habló de la importancia de la terapia de reemplazo hormonal temprana. Entonces los remito a ese episodio si están viviendo estos cuestionamientos. De nuevo, hoy me quiero enfocar en la perimenopausia. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Que hay una gran variabilidad hormonal, o sea, las hormonas están como locas. Entonces hay ciclos donde ovulamos, hay ciclos donde no ovulamos, pero tenemos esas hormonas como una sierra, o sea, suben, bajan, ¿cierto? Lo primero que puede pasar entonces es que vamos a tener unos ciclos que pueden tener una variabilidad y nos empieza a cambiar el ciclo menstrual, entonces pueden tener periodos muy abundantes o menstruar en momentos donde no era esperada la menstruación, es completamente impredecible. Y como las hormonas están tan locas, las mujeres que tienen síndrome premenstrual muy florido, que puede ser dolor en las mamas o mastalgia, migrañas, o que se sienten más hinchadas, pues estos síntomas se pueden poner más dramáticos. Estas mujeres pues dirán, no, pues yo que voy a estar en la menopausia, es el contrario, me siento súper mal porque tengo como estas hormonas altísimas y tengo mastalgia, tengo los síntomas relacionados con el periodo y luego este cambio lleva es a, cuando hay ausencia de estrógenos y caen, a los otros síntomas que sí se parecen más a menopausia. Entonces, tienen calores, calores nocturnos, insomnio, sequedad vaginal, o sea, todo lo que ocurre cuando cae el estrógeno. Por eso es que el síntoma pues está asociado a estos picos impredecibles de subidas y bajadas hormonales. Entrando a mi segundo área, porque voy a dejar la alimentación un poco para el final, porque es un tema que, como saben, pues si me preguntan y me gusta mucho, que tiene todo que ver acá, para el manejo de síntomas, lo voy a dejar para el final. Pero entrando como a la segunda parte, que no son síntomas así dispersos, sino a otros cambios que ocurren, ahí está el de la señora vieja cansona, que sí hay una mayor vulnerabilidad emocional. ¿Por qué es esto y por qué les digo que en los chicos es tan diferente el tema de las hormonas? Porque en nosotras los estrógenos afectan circuitos cerebrales que controlan el estado de ánimo. O sea, los estrógenos afectan circuitos donde está implicado, por ejemplo, la serotonina, que todos sabemos que es el neurotransmisor que hemos relacionado con la felicidad, la dopamina, que es el neurotransmisor que hemos hablado recientemente, que genera como la motivación, también relacionado pues con adicciones y con dependencias, pero también con motivación, la noradrenalina, que es el neurotransmisor que nos despierta, que nos pone activos, el GABA, que es otro que es diferente porque tiene un efecto contrario y así. Entonces,
resulta que, claro, los estrógenos están muy relacionados con ellos. Háganse de cuenta que es como un botoncito que ayuda a que estos circuitos funcionen o no. Y si los estrógenos están locos, pues estos circuitos cerebrales también se pueden enloquecer un poco. ¿Esto en qué se traduce en la vida de las mujeres? Podemos empezar a estar más irritables o a tener menos paciencia. Por eso les digo, chicos, si siguen aquí escuchando, porque quizás su pareja está, no sé, de unos 46, 47 y está bastante cambiadita, pues vamos a ver que esto es normal, o sea, esto está relacionado directamente con una sustancia química en nuestro cuerpo. Podemos ser más reactivas emocionalmente, podemos tener episodios de llanto, podemos estar más rumiantes, incluso podemos tener pérdida de la motivación o placer. Por eso es que yo en la deficiencia de vitaminas decía, pues es que todo esto parece perimenopausia. Dios mío, ¿qué me está pasando? Si me faltan pues unos 6 o 7 años para la perimenopausia. Estados de ánimo que cambian, casi como cuando también las mujeres están en embarazo un poco, porque esto también es una alteración, es un cambio hormonal, ataques de pánico, sobre todo también por la noche, y también algo de síntomas depresivos. De hecho, hubo una revisión sistémica de varios estudios en el año 2024 que decía que las mujeres que estaban en la perimenopausia, es decir, cuando ya las hormonas están como empezándose a alterar y ya tenemos estos ciclos variables, podían tener más riesgo de tener unos síntomas depresivos o que si habían presentado anteriormente depresión o ansiedad o depresión postparto o insomnio, pues que estos síntomas podían ser más floridos. Aquí llegamos a otro grupo de síntomas que para mí han sido súper importantes de entender y que también tienen un manejo desde los hábitos, todo tiene un manejo desde los hábitos, pero los síntomas de niebla mental. La niebla mental es, como el nombre lo indica, es como si uno tuviera un velo que le está impidiendo pensar bien. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Somos más distraíbles, se nos pueden olvidar los nombres, se nos puede olvidar qué palabra estamos buscando al hablar, tenemos como el cerebro más lentico, más bobito, más intolerantes al ruido, no somos capaces de manejar tantas cosas al mismo tiempo. Y esta niebla mental, si bien ha sido siempre descrita en personas que están con un nivel de inflamación cerebral grave y van a llegar a desarrollar una demencia, justo cuando estamos en esta etapa de la perimenopausia, puede ser que es asociada a estos cambios hormonales y no necesariamente que las personas ya van a desarrollar una demencia, ¿cierto? Sino que es algo que podemos manejar con, aquí sí no me voy a meter yo en nada de terapia de reemplazo hormonal, para eso están los expertos, acudir por favor a esos ginecólogos, ginecólogas expertos, pero que se puede apoyar todo esto para mejorar estos síntomas tan incómodos con una adecuada terapia de reemplazo hormonal y los otros cambios de hábitos que ahí sí me meto yo en esos. Bueno, hay un síntoma súper frecuente. Miren que todo esto parece como si yo ya estuviera hablando de la menopausia, pero estamos hablando de antes de la menopausia. Por eso es que es casi una tortura el concepto previo de que la mujer, no sé, de unos 45 años, 46 años, llega a la ginecóloga. Cuando tuviste tu último ciclo? No, lo tuve hace 2 meses y después vuelve, no, hace un mes, hace 20 días. Ah, no, todavía no estás en menopausia porque la menopausia se define con un año y las hormonas para arriba, para abajo, depende del momento que se las tomen, pueden parecer normales o no, pero que la persona tenga que esperar un año así, con estos síntomas, para decir, ay, sí, ya sí te podemos considerar una terapia de reemplazo hormonal. Digamos, es una práctica que ya no es la recomendada. Ya las personas expertas en terapia de reemplazo hormonal como Vero, pues dicen, venga, Vero García de nuevo, a quien estoy citando y pueden escuchar el podcast y tantas otras personas, pues dicen, mire, realmente podemos hacer algo antes de, porque aquí viene el aterrador síntoma, que es la alteración del sueño, la dificultad para conciliar el sueño, o sea, quedarse dando vueltas en la cama, o si logramos dormir, despertar a las 2, 3, 4 de la mañana, cuando hay pico de cortisol,
un sueño más superficial, bueno, todas las cosas que sabemos que son horribles de y cómo nos ponemos de irritables. Aparte que cuando dormimos mal, yo he hablado montones del sueño, otro paréntesis, tengo un libro dedicado a la respiración, el sueño y la meditación. Y no me canso de decir, mire, el que duerme mal, todo mal. El que duerme mal, todo mal. Todo mal es que empezamos a tener resistencia a la insulina, mayores marcadores inflamatorios. Entonces, si ya veníamos con alteraciones en nuestro organismo, ahora pues sin dormir, peor, ¿cierto? Todo se vuelve más grande. Bueno. Obviamente ya cuando estamos en una menopausia más florida tenemos estos síntomas vasomotores y los síntomas de los calores que son más frecuentes ya cuando estamos en menopausia como tal. Y lo que ocurre acá, que es una de las cosas que más duele, o sea, una de las cosas que más nos afecta a las mujeres, es que como los estrógenos están cayendo y están empezando a estar bajitos, y nuestra masa muscular y nuestro sistema metabólico tiene una relación directa con estos niveles hormonales, lo que nos puede pasar es que empecemos a tener ese acúmulo de grasa abdominal, aun si estamos haciendo nuestra misma rutina de ejercicio, siguiendo con nuestra misma alimentación, y eso duele mucho porque uno dice, pero ¿por qué? Si yo siempre he sido disciplinada, disciplinado, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy acumulando grasa? ¿Por qué estoy engordándome? Entonces, este tema lo tenemos que manejar con hormonas. Este tema lo tenemos que manejar con comportamiento. Este tema lo tenemos que manejar con cambio de hábitos y con cambio posiblemente del tipo de ejercicio físico que estemos practicando, porque como perdemos masa muscular, ahora el ejercicio tiene que pasar, incluso desde los 30 años, 35 años, tiene que pasar a priorizar el conservar esa masa muscular y estimular el músculo. Esto es reciente relativamente, todo este conocimiento de la masa muscular, pero tiene una implicación directa en el bienestar de las mujeres porque estas señales de conservar masa muscular apoyan a toda esta parte metabólica. Entonces es como un círculo, ¿cierto? Si yo no estimulo mi músculo, pues me va peor, pero entonces también si empiezo a perder músculo por los estrógenos, es más difícil estimular la masa muscular, la ganancia muscular. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mantenerla y hacer ejercicios que, en resumen, yo tampoco soy experta en esto y también, obviamente, esto es como una clase general, pero remítanse a sus especialistas en cada área. Pero en resumen, es que mucho tiempo favorecimos el ejercicio aeróbico. Ahora no es que lo vayamos a quitar, tenemos que seguir haciendo ejercicio aeróbico, pero ya la ciencia está apuntando a que el ejercicio, que son pocas repeticiones con más peso para estimular la fibra muscular, y ejercicios repetitivos de alta intensidad, son, o sea, estos dos, ejercicio con más peso, menos repeticiones, y HIIT o ejercicios de alta intensidad en intervalos repetitivos, son los que más le ayudan al organismo a tener esa adecuada respuesta metabólica. Pasamos al área genitourinaria y sexual, que es un tema muy incómodo porque los síntomas son de sequedad, ardor, irritación vaginal, infecciones urinarias o vaginales más frecuentes, dolor durante las relaciones sexuales y disminución del deseo sexual. ¿Cómo entonces contrarrestar esto? Pues de nuevo, vamos a buscar un soporte hormonal, pero también vamos a buscar cómo mejorar esos otros ejes de bienestar, cuidar nuestro sueño, cuidar nuestra imagen corporal con este tema del ejercicio que les acabo de decir. Y estos síntomas muchas veces van a permanecer siempre en el tiempo si no los tratamos. Entonces aquí es súper importante, mire. Supongamos que usted dice, no, yo voy a esperar la terapia de reemplazo hormonal porque tengo calores, y su médico dice, no, no sé cuál será el análisis porque realmente ya se está recomendando temprano, pero suponiendo que ninguna de las otras razones fueran suficientes para usted, pues estos síntomas pueden perdurar en el tiempo. Entonces, es una razón suficiente
y de muchísimo peso para considerar la terapia de reemplazo hormonal. Esto pues por no mencionar otro montón de síntomas dispersos y diferentes, como sequedad en los ojos, pérdida del cabello, dolores de cabeza, etcétera. Entonces, aquí estamos enfrentándonos a un tsunami, una avalancha de cambios corporales, mentales y emocionales que realmente son totalmente devastadores si no los vamos a manejar. Las pruebas de laboratorio las buscaremos pues cuando vayamos a la revisión anual y preguntar qué es lo que podemos hacer, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos manejar? Porque hay una gran mayoría de mujeres pueden recibir terapia de reemplazo hormonal, pero algunas por algún componente genético que no la puedan recibir o por algún antecedente específico de cierto tipo de cáncer, bueno, no lo puede recibir, ¿qué más podemos hacer? Y acá es donde entra súper importante todo el tema que ya hemos hablado del cuidado del sueño, todo el tema que hemos hablado del ejercicio y también el tema que era el que quería dejar para el final, que es esa relación con los alimentos. Ahora, ¿qué es una buena alimentación? Creo que ya todos ustedes lo tienen claro. Una buena alimentación es una alimentación que tenga alimentos reales, que no sean procesados, que favorezcan frutas, verduras, legumbres, granos, frutos secos. Es súper importante aquí empezar a ser estrictos con lo que nos llevamos a la boca porque muchos alimentos inflamatorios que podíamos, entre comillas, capotear, como decimos en Colombia, cuando éramos más jóvenes. No, es que yo toda la vida comía hamburguesas con papitas fritas, con gaseosas y me iba súper bien y de pronto empecé a aumentar de peso, pues claro, porque es que ya tu cuerpo no tiene esa flexibilidad metabólica. Entonces acá es ser mucho más estrictos con esto, es seguir mucho más al pie de la letra esa ley del 90-10 de que ojalá el 90% o más del tiempo estemos comiendo alimentos con esas características reales, de origen mayoritariamente de origen vegetal, si son fuentes de proteína animal, que sean muy buenas fuentes, que busquemos de dónde vienen esos alimentos, porque los animales también son lo que se comen, entonces cambian completamente su composición, quitar, ojalá, los ultraprocesados de la mesa, quitar los conservantes, quitar esos saborizantes, todos los antes. Entonces, ay, que yo comía mucho mecato, pues si quieres mantener tu cuerpo sano y óptimo y lo quieres ayudar en esta transición, trata de eliminar todo esto, trata de eliminar todas las otras cosas que sabes que te pueden inflamar. Entonces, evitar es que la cafeína no, la cafeína en su momento que no rompa el sueño, pero eliminar el tabaco, eliminar ojalá el alcohol, sobre todo si están en un momento muy crítico, el alcohol destruye la mecánica del sueño y es muy inflamatorio. Sabrán todos que me encanta una copa de vino, que me toca limitar a mí es la ingesta de vino porque me gusta mucho, pero tratar de que esto no sea un consumo excesivo, ojalá lo mínimo posible y buscar fuentes de calcio, porque acá también empezamos a tener ese cambio de densidad ósea. Y no, las fuentes de calcio no son tomarse un vaso de leche. En el reino vegetal hay suficiente calcio para todos, como en los vegetales de hojas verdes oscuras, como el kale y toda su familia, como el ajonjolí, es una excelente fuente de calcio, y otras nueces y semillas. Y algo súper importante que de pronto no teníamos tanto en cuenta antes de llegar a esta etapa, y es ser súper estrictos con los gramos de proteína que ingerimos al día, porque muchas personas dejan de comer suficiente proteína, comen menos de 1 gramo por kilo de proteína efectiva por kilo al día. Y esto es demasiado poquito, deberíamos estar mucho más alrededor de 1,5, 1,6 hasta 1,8. Algunos recomiendan hasta 2 gramos. A mí me parece bien estar más o menos en 1,6 a 1,8 gramos de proteína efectiva por kilo al día. Entonces, si usted pesa 50 kilos, pues entonces más o menos 75, 80 gramos de proteína efectiva. Esto significa, o sea, un huevo tiene como 7 a 8 gramos, entonces imagínense. Eh, y eso hay que ser estrictos
todo el tiempo, porque si empezamos a consumir muy poquita proteína, pues acuérdense que ese músculo es un órgano que soporta la función metabólica y lo vamos a empezar a cuidar muchísimo. Yo estuve buscando también otras estrategias que fueran chéveres para apoyar las hormonas y pues la belleza es que en el reino animal hay algunos componentes que son parecidos y que tienen, no sé si todos conocen como el término fitoestrógenos y es que son moléculas muy parecidas a las hormonas de nuestro cuerpo. Entonces están todas las nueces, semillas, pero específicamente está, por ejemplo, la linaza. Hay incluso fitoestrógenos que toman de diferentes alimentos y los vuelven una pastillita. La soya también, la soya que ha sido tan demonizada y la soya no tiene la culpa para nada. Solo hay que buscar que no sea genéticamente modificada, pero la soya al contrario es un buen aliado porque tiene fitoestrógenos. Las otras leguminosas también a la gente le caen mal, pero pueden hacer estrategias de remojarlas con anticipación, de poner un chorrito de vinagre en la cocción y empezar a entrenar el cuerpo a que consuma otras leguminosas, porque también son buen apoyo, también contienen mucha fibra, y todas las frutas y verduras que están llenas de antioxidantes para ayudar al cuerpo a combatir esta inflamación. Digamos que esta clase de perimenopausia podemos copiar y pegarla a la menopausia como tal, porque digamos que ya se cumplieron los 12 meses de no tener eh, ciclos ovulatorios, pero esto puede comenzar años antes de la menopausia. Entonces, qué chévere uno poder empezar a aplicar todas las estrategias, asesorarse de un ginecólogo, una ginecóloga experta que sepa cuándo, cómo y qué terapia de reemplazo hormonal darnos, si la podemos recibir, pero si no, ser ya así un general cuidando la inflamación del cuerpo, cuidando el sueño como el mayor tesoro de la vida, entendiendo que es una etapa de cambio, cuidando la masa muscular y haciendo ese cambio de concepto de ejercicio que no es solo caminar y ya, hay que estimular la fibra muscular y cuidando la alimentación, que es un pilar para todo lo que hablemos de bienestar. Pero acá sí que es cierto, porque como les digo, estas plantas, estos vegetales que contienen calcio, que contienen fitoestrógenos, pueden apoyar directamente ese buen funcionamiento hormonal. Si les gustan estos episodios cortos que hago yo sola, me cuentan por favor, me escriben. Me encantaría recibir sus comentarios y sus opiniones, sobre todo sus sugerencias para más episodios como este. Los que todavía no saben o acaban de llegar a este espacio, les súper recomiendo el libro de Mujeres Imparables. Es mi más reciente libro. Es de la editorial Diana, Planeta. Diana es la rama de bienestar de Planeta. Y es un libro que habla de todos estos cambios físicos, mentales y emocionales y cómo gestionarlos, porque hoy no me cupo la parte de la gestión emocional, enfoqué mucho más en la parte orgánica, no tanto la parte emocional. Espero que los que lo hayan leído, las que lo hayan leído, lo hayan disfrutado montones, compartan si resuena con ustedes. Todo esto lo hago porque, así como ustedes, soy un ser humano que vive cambios, que vive retos y cuando investigo algo lo pongo sobre papel. Y cuando llegué a cambios difíciles de la vida, pues dije, esto se merece tener un espacio escrito, se merece la investigación pertinente de cómo gestionar cambios y emociones. Por eso nació Mujeres Imparables. Reúne todas las herramientas más fuertes y poderosas que pude encontrar a lo largo de más de 2 años de investigación. Se los súper recomiendo. Les mando un abrazo a todos y a todas. Gracias por escuchar Mentes Imparables.